Chicas, ya terminé. ¿Me oyen? Ya terminé. La voz de la niñera resonó por la guardería ejecutiva, aguda y frustrada. Thomas Fisher se detuvo frente a las puertas de cristal, su tarjeta de mantenimiento inmóvil a mitad de su empuje. A través de las paredes transparentes, pudo ver a dos niñas pequeñas, idénticas, pegadas a la esquina más lejana, con las espaldas rígidas contra la pared y los rostros inexpresivos como máscaras de porcelana. No me importa si su madre es la CEO de todo este edificio, continuó la niñera, con el teléfono ya en la mano. Han logrado que 10 niñeras renuncien en 3 meses. Ustedes simplemente se sientan ahí como pequeñas fantasmas. Es espeluznante. No está bien. Las gemelas no se movieron. No parpadearon. Miraron fijamente al frente como si la mujer no existiera. Thomas debería haber seguido caminando. Tenía 3 pisos más que limpiar antes de que terminara su turno, pero algo en esas dos niñas, la forma en que se mantenían tan quietas, tan cuidadosamente, como si estuvieran tratando de desaparecer, le apretó el pecho con un reconocimiento familiar. Él conocía esa quietud. La había vivido durante 6 meses después del accidente. Antes de continuar, por favor, díganos desde qué parte del mundo nos sintoniza. Nos encanta ver lo lejos que viajan nuestras historias. La niñera pasó a su lado con el teléfono pegado a la oreja. Sí, señorita Sawyer. Llamo para informarle que renuncio con efecto inmediato. No puedo trabajar con niños que ni siquiera lo intentan. Su voz se desvaneció por el pasillo. Thomas volvió a mirar a las gemelas. 7 años quizás. Cabello largo y rizado de color castaño, vestidos rojos a juego. Ahora arrugados por horas de estar sentadas, y ese terrible vacío practicado en sus ojos. El tipo de vacío que proviene de aprender que el silencio es más seguro que hablar. Debería irse. Él era solo el conserje. Este no era su problema. Pero esas niñas se parecían exactamente a cómo se había visto su hijo cuando Dylan había decidido que el mundo era demasiado ruidoso, demasiado doloroso, demasiado difícil de enfrentar. Thomas tomó una decisión. Empujó su carro a través de las puertas de la guardería. Las cabezas de las gemelas se giraron ligeramente, observando, cautelosas. «Hola», dijo Thomas suavemente, manteniendo su distancia. No se les acercó, simplemente se quedó cerca de la puerta, haciéndose pequeño, no amenazante. «Soy Thomas. Limpio este edificio. Escuché lo que les dijo». No hubo respuesta, pero sus ojos ahora lo seguían. «Ella estaba equivocada», continuó, su voz baja y firme. «Ustedes no son espeluznantes. No están mal. Solo están asustadas. Y eso está bien». Los dedos de una de las gemelas se contrajeron. El movimiento más pequeño, pero Thomas lo captó. Había aprendido algo crucial en los años transcurridos desde el accidente. A veces la comunicación más ruidosa ocurre en el silencio. «No voy a hacerlas hablar. No voy a exigirles nada. Solo voy a estar aquí 1 minuto y luego me iré. ¿Está bien?» Aún no hubo respuesta, pero sus hombros se relajaron un poco. Thomas se sentó lentamente en el suelo al otro lado de la habitación, de espaldas a la pared opuesta. No las miró fijamente, simplemente se sentó allí, existiendo en su espacio sin ser una amenaza. Pasaron 5 minutos. El único sonido era el zumbido silencioso del aire acondicionado del edificio. Luego Thomas se levantó, asintió una vez a las niñas y se fue. Al cerrarse la puerta detrás de él, lo escuchó. El suspiro más suave, como si hubieran estado conteniendo la respiración, y finalmente se sintieran lo suficientemente seguras como para soltarla. Thomas empujó su carro por el pasillo, su mente ya trabajando. Mañana volvería y traería algo consigo, algo pequeño, algo suave, algo que dijera, «No estás sola». Esa noche, en su pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, Thomas se sentó en su banco de trabajo en la esquina de la sala. Virutas de madera se esparcieron por la superficie mientras su cuchillo de tallar daba forma a un pequeño trozo de madera de arce. «Papá». Thomas levantó la vista. Su hijo de 7 años, Dylan,
Estaba parado en la puerta en su pijama de dinosaurio, frotándose los ojos. Las manos de Thomas se movieron con los gestos fluidos del lenguaje de señas americano. ¿No puedes dormir, amiguito? Dylan negó con la cabeza y se acercó arrastrando los pies al banco de trabajo. Miró el objeto a medio tallar en las manos de Thomas. ¿Qué estás haciendo? Un pez para dos niñas que necesitan algo a lo que aferrarse. Dylan inclinó la cabeza, curioso. ¿Como mi pez? Thomas miró el pequeño estante sobre el banco de trabajo donde estaba el pez de Dylan. La primera cosa que Thomas había tallado 4 años atrás, cuando su hijo había dejado de comunicarse después del accidente. Cuando su hijo se había retirado tan profundamente en sí mismo que Thomas pensó que nunca más volvería a alcanzarlo. Exactamente como tu pez, hizo Thomas la seña. Dylan se subió al taburete junto a su padre y lo observó trabajar. El raspado del cuchillo contra la madera llenó el cómodo silencio entre ellos. ¿Están asustadas?, preguntó Dylan con señas después de un momento. Sí, muy asustadas, como yo lo estuve. Thomas dejó su cuchillo y miró a su hijo, este niño valiente y hermoso que había perdido su audición, perdido a su madre, perdido todo su mundo en un momento terrible, y de alguna manera había encontrado su camino de regreso. Exactamente como tú lo estuviste, hizo Thomas la seña. Pero ellas van a estar bien, igual que tú. Dylan asintió seriamente. Luego hizo la seña. Deberías darles el pez mañana. Me ayudó. Ese es el plan. Se sentaron juntos en el tranquilo apartamento, padre e hijo, tallando esperanza en la madera. La noche siguiente, Thomas regresó al centro de guardería. Las gemelas estaban en el mismo lugar exacto, de espaldas a la pared, con las rodillas recogidas, los rostros cuidadosamente inexpresivos. Una niñera diferente estaba sentada al otro lado de la habitación, revisando su teléfono con la expresión resignada de alguien que ya se había dado por vencido. Thomas golpeó suavemente el marco de la puerta. Necesito revisar la ventilación sobre las niñas. Solicitud de mantenimiento. La niñera apenas levantó la vista. Lo que sea. Thomas empujó su carro al interior y colocó su pequeña escalera de mano cerca de donde estaban sentadas las gemelas. No las miró directamente. Simplemente se movió con movimientos deliberados y sin prisas, revisando la ventilación que en realidad no necesitaba revisión. Después de unos minutos, bajó. De su bolsillo, sacó el pez de madera, suave como la seda, del tamaño perfecto para la palma de la mano, con cada borde redondeado y suave. Había pasado 3 horas lijándolo la noche anterior hasta que le dolieron los dedos, hasta que se sintió como consuelo en forma sólida. Thomas se agachó a unos pocos pies de las niñas y colocó el pez en el suelo entre ellas. Luego se levantó, recogió sus herramientas y se fue sin decir una palabra. No miró hacia atrás, pero al cerrarse la puerta, escuchó el susurro más suave de movimiento. Una pequeña mano buscando algo suave en un mundo que había sido demasiado hostil durante demasiado tiempo. Día 2. Thomas trajo un pájaro de madera tallado. Día 3. Una estrella. Día 4. Un corazón. Cada noche regresaba. Cada noche trabajaba en silencio cerca de las gemelas. Les daba una nueva talla y se iba sin pedir nada a cambio. Las niñeras rotaban. Diferentes rostros, el mismo desinterés. Pero las gemelas notaron a Thomas. Sus ojos ahora lo seguían, esperando, observando. Para el día 4, ambas niñas apretaban su colección de tallas. Sus dedos trazaban las superficies lisas una y otra vez. Thomas reconoció el gesto. Dylan hacía lo mismo cuando la ansiedad se infiltraba. Ese movimiento repetitivo, esa necesidad de algo sólido y seguro. En el día 5, Thomas tomó una decisión. Cuando entró en la guardería, las gemelas lo estaban observando. Realmente observándolo, sus cabezas se giraron mientras él se acercaba. Thomas sacó una mariposa de madera y se arrodilló. En lugar de simplemente colocarla en el suelo, la sostuvo en la palma de su mano y luego hizo la seña. Para ustedes. Ambas niñas,
Se quedaron completamente inmóviles, sus ojos fijos en sus manos en movimiento con un enfoque de láser. Thomas hizo la seña de nuevo, lenta y cuidadosamente. «Mi nombre es Thomas. No les haré daño. No tienen que hablar». La boca de una de las gemelas se abrió ligeramente. La sorpresa cruzó su rostro cuidadosamente inexpresivo. Colocó la mariposa de madera tallada y se dirigió a su lugar habitual contra la pared opuesta. Pero en lugar de trabajar, simplemente se sentó. Simplemente existió en su espacio, paciente y presente. 10 minutos de silencio. Luego Thomas se levantó, se despidió con la mano y se fue. Día 6. Thomas trajo una luna tallada. Esta vez, cuando se sentó, les contó una historia con señas. Sus manos pintaron imágenes en el aire. Un cuento sobre una luna que velaba por todos los niños del mundo, especialmente por los que estaban asustados, especialmente por los que habían olvidado cómo hablar. La luna nunca exige nada, hizo Thomas la seña, simplemente brilla en silencio en la oscuridad, dejando que todos sepan que no están solos. Las gemelas observaron cada movimiento, hipnotizadas. Cuando terminó, Thomas colocó la luna en el suelo y se fue. Día 7. Cuando Thomas entró en la guardería, se le cortó la respiración. Las gemelas habían dispuesto los 6 objetos de madera: pez, pájaro, estrella, corazón, mariposa, luna, en un círculo perfecto en el suelo frente a ellas. Un patrón, una ofrenda, una respuesta. A Thomas le picaron los ojos, se sentó en su lugar habitual y sacó la 7ª talla, un búho de madera. Este es sabio, ve todo, pero no juzga nada. Lo colocó en el suelo y entonces una de las gemelas se movió lentamente. Temblorosa, levantó sus pequeñas manos. Sus dedos formaron formas cuidadosas e inciertas. «Gracias». Thomas mantuvo su rostro calmado incluso mientras las emociones lo invadían. Él respondió con señas. «De nada. ¿Cuál es tu nombre?» Las manos de la niña se movieron de nuevo, deletreando cada letra. S-K-I-L-A-R. Su hermana observó. Luego, reuniendo valor, también levantó sus manos. N-O-B-A. Nombres hermosos, hizo Thomas la seña. Encantado de conocerlas, Skylar y Nova. Se sentaron en silencio por un momento. Luego Skylar hizo la seña. ¿Por qué hablas con las manos? Mi hijo no puede oír, así que hablamos así. ¿Les gusta hablar de esta manera? Ambas niñas asintieron. Las manos de Nova se movieron. La gente no nos obliga a usar la boca cuando hablamos así. La comprensión invadió a Thomas. Todos querían que hablaran, que usaran sus voces, que fueran normales. Pero el lenguaje de señas les permitía comunicarse sin esa presión. Era un lenguaje de silencio, y el silencio era donde se sentían seguras. Nunca tienen que usar la boca conmigo, hizo Thomas la seña. Sus manos lo dicen todo perfectamente. Los dedos de Skylar se movieron vacilantes. Nuestra terapeuta nos enseñó a hacer señas. Después de que dejamos de hablar, dijo que quizás podríamos hablar así en su lugar. Esa fue una buena terapeuta. Este es un lenguaje real, tan bueno como hablar. Por primera vez, algo cambió en sus rostros. No era exactamente una sonrisa, pero se acercaba. Alivio, reconocimiento, esperanza. Después de ese 7º día, Thomas venía cada tarde. Las gemelas ahora se comunicaban con él libremente, con vacilación al principio, luego con creciente confianza. Le contaron historias a través de sus manos, hicieron preguntas, compartieron pequeños fragmentos de su mundo. 3 semanas después, Skylar hizo una seña que hizo que a Thomas le doliera el pecho. Nuestro papá solía gritar mucho. Se enojaba cuando no nos portábamos bien, cuando éramos demasiado ruidosas o demasiado calladas o demasiado cualquier cosa. Un día se fue y nunca regresó. Nova añadió: decidimos juntas dejar de hablar. Las palabras solo hacían enojar a la gente. Thomas hizo la seña cuidadosamente. No todas las palabras hacen enojar a la gente, y el silencio también está bien.
Ustedes eligen cómo comunicarse, siempre. ¿Por qué eres amable con nosotras?, preguntó Skylar. Thomas pensó en Dylan, en Claire, en el accidente que había destrozado sus vidas 4 años atrás, una estúpida discusión sobre la compra mientras ella conducía, otro coche desviándose hacia su carril, el terrible sonido del impacto. Claire se fue al instante. Dylan perdió la audición cuando su cabeza golpeó la ventana. Pensó en los 6 meses que Dylan había dejado de comunicarse después. La culpa que aún susurraba en la mente de Thomas. La distrajiste. Podrías haberte callado. Podrías haber estado conduciendo tú. Pensó en dejar su trabajo como enfermero porque ya no podía enfrentar tanta vida. En volverse invisible como conserje porque la invisibilidad se sentía más segura que ser visto. Porque sé lo que es tener miedo. Y sé lo que es cuando alguien te ve de todos modos. Una tarde, Thomas trajo a Dylan consigo. Los ojos de las gemelas se abrieron de par en par cuando vieron a otro niño entrar en la guardería. Dylan saludó tímidamente y se comunicó con señas. «Hola, soy Dylan. Tengo 7 años. Mi papá dice que ustedes también hablan con las manos». Skylar y Nova se miraron, comunicándose en ese misterioso lenguaje de gemelas. Luego Skylar respondió con señas. «Nosotras también tenemos 7. Tu papá es amable». «Lo sé», hizo Dylan la seña. «Él talló esto para mí». Sacó su propio pez de madera del bolsillo. «Cuando tengo miedo, lo sostengo. Ayuda». Los ojos de Nova se llenaron de lágrimas. Sostuvo su pez de madera, el primero que Thomas les había dado. «Nosotras también nos ayuda». Los 3 niños se sentaron juntos, comparando sus tesoros de madera, contándose historias con señas, riendo en completo silencio. Fue lo más hermoso que Thomas había visto desde el accidente. Fue entonces cuando Vanessa Sawyer entró. Había salido temprano de una reunión, frustrada por otra niñera que renunciaba. 12 meses de esto. 12 meses desde que sus hijas habían pronunciado una sola palabra. 12 meses de terapias fallidas, especialistas derrotados y un silencio tan completo que sentía que sus hijas habían desaparecido. Abrió la puerta de la guardería, esperando encontrar a sus hijas en su esquina habitual, retraídas e inalcanzables. En cambio, las encontró sentadas con el conserje y un niño pequeño, los 4 comunicándose con señas. Los rostros de las gemelas se iluminaron con algo que ella no había visto en más de un año: alegría. ¿Qué? La voz de Vanessa salió como un susurro. Los 4 levantaron la vista. Las gemelas se quedaron inmóviles de inmediato. Sus sonrisas se desvanecieron, pero no retrocedieron. Se quedaron junto a Thomas, la mano de Nova aferrada a su manga. El hombre se puso de pie rápidamente, respetuosamente. «Lo siento, señorita Sawyer. Soy Thomas. Mantenimiento. Solo estaba...». «Están haciendo señas». La voz de Vanessa se quebró. «Realmente se están comunicando contigo». «¿Cómo? ¿Cómo hiciste esto?» «No hice nada especial», dijo Thomas en voz baja. «Solo me senté con ellas. No las hice hablar. Mi hijo es sordo, así que usamos el lenguaje de señas. Las niñas se sintieron cómodas con ello». Vanessa miró a sus hijas. Realmente las miró. Sostenían pequeños objetos de madera. Sus rostros ya no estaban inexpresivos. Estaban presentes, comprometidas, mirando a este conserje con algo en sus ojos que hizo que Vanessa quisiera llorar. Confianza. «¿Cuánto tiempo?», preguntó. Su voz temblaba. «Unas 5 semanas. Empecé a dejarles tallas de madera. Eventualmente, se sintieron lo suficientemente cómodas como para comunicarse conmigo con señas». «5 semanas». Vanessa había pasado por esta guardería docenas de veces. ¿Cómo no lo había sabido? Y ellas te hablaron así. Conversaciones completas. «Son brillantes», dijo Thomas simplemente. Solo necesitaban a alguien que las escuchara sin exigirles que hablaran. Skylar hizo una seña a Nova. Nova asintió. Luego Skylar lentamente hizo una seña a su madre. «Es amable».
No nos obliga a mover la boca. Nos da cosas para sostener. Sostuvo el pez de madera. La mano de Vanessa voló a su boca. Respondió con señas, sus dedos temblaban. Me alegro mucho, cariño. Ambas niñas parecían sorprendidas de que su madre supiera lenguaje de señas. Vanessa había estado aprendiendo durante meses, practicando sola, esperando desesperadamente una oportunidad para usarlo. Señor Fisher, dijo Vanessa, y había algo crudo en su voz. ¿Estaría dispuesto a seguir pasando tiempo con ellas? Por favor, sé que esto es inusual, pero usted ha logrado algo en 5 semanas que nadie más pudo lograr en un año. Yo lo compensaré. No, dijo Thomas con firmeza, luego más suavemente. Quiero decir, sin pago. Si las ayuda, lo haré, pero no por dinero. ¿Por qué?, preguntó Vanessa. Thomas pensó en Dylan, en la gente que trató a su hijo de manera diferente después del accidente, los maestros que hablaban demasiado lento, los padres que alejaban a sus hijos, los extraños que lo miraban como si estuviera roto, porque todos merecen a alguien que los vea, no su diagnóstico, no su trauma, solo a ellos. A Vanessa se le hizo un nudo en la garganta. Gracias, susurró. Gracias por ver a mis hijas. Se convirtió en rutina. Todas las tardes Thomas pasaba tiempo con las gemelas. Dylan se les unía a menudo. Los 3 niños formaron su propio mundo. Un mundo donde el lenguaje de señas era normal, donde el silencio era respetado, donde las tallas de madera se pasaban como tesoros. Vanessa también comenzó a unírseles. Se sentaba en silencio, aprendiendo a estar quieta, aprendiendo a escuchar con los ojos en lugar de con los oídos, aprendiendo a dejar de intentar arreglar a sus hijas y simplemente estar con ellas. Una tarde, después de que los niños se quedaron dormidos en las alfombras de la guardería, los 3 acurrucados juntos como cachorros, Vanessa y Thomas se sentaron junto a la ventana, hablando en voz baja. No sé cómo agradecerte, dijo Vanessa. Me has devuelto a mis hijas. Nunca se fueron, solo estaban esperando. Aún así, no tenías que hacer nada de esto. Thomas estuvo en silencio por un momento. Cuando habló, su voz era baja y honesta. Después de que mi esposa murió, la gente seguía diciéndome que lo superara, como si el duelo fuera algo que yo pudiera simplemente decidir dejar de sentir. Miró a los niños dormidos. Pero no puedes superar el amor. Simplemente lo llevas de otra manera. ¿Qué pasó?, preguntó Vanessa suavemente. Y Thomas le contó sobre el accidente, sobre la discusión en el coche, algo estúpido sobre olvidar la compra que terminó con el chirrido de neumáticos y cristales rotos, sobre Claire muriendo en el impacto, sobre Dylan sobreviviendo pero perdiendo la audición, sobre la culpa que susurraba en cada momento de silencio. La distrajiste. Podrías haberte callado. Sobre dejar su trabajo de enfermero porque ya no podía enfrentar tanta vida, sobre volverse invisible porque la invisibilidad se sentía más segura. Ayudar a Skylar y Nova, dijo Thomas suavemente. No se trata de superarlo, se trata de usar lo que aprendí de mi propio dolor para aliviar el de otra persona. De lo contrario, ¿para qué fue todo esto? Vanessa extendió la mano y tomó la suya. Eres un buen hombre, Thomas Fisher. Él miró sus manos unidas, luego a su rostro. Tú misma eres bastante notable. El momento se extendió entre ellos, cargado, incierto, lleno de posibilidades. Debería irme, dijo Thomas, pero no se movió. Deberías, asintió Vanessa, pero su mano apretó la de él. Y entonces, de alguna manera, se inclinaron el uno hacia el otro, y la mano de Thomas acariciaba su rostro, y sus labios se encontraron en un beso que fue suave, tentativo y dolorosamente esperanzador. Cuando se separaron, Vanessa susurró: «No sentía esto desde hace tanto tiempo». «Yo tampoco», admitió Thomas. «Deberíamos ir despacio», dijo Vanessa. «Por los niños». «¿Café?», sugirió Thomas. «Una cita de verdad en algún lugar que no sea esta guardería». Vanessa se rió suavemente. «Café suena perfecto». Comenzaron con citas para tomar café.
largas conversaciones en pequeños cafés donde Thomas era solo Thomas y Vanessa era solo Vanessa. Sin títulos, sin roles, solo dos personas rotas aprendiendo a confiar de nuevo. Su segunda cita fue un almuerzo en un parque. Los niños jugaban cerca, corriendo por el césped, comunicándose con señas, riendo. Thomas y Vanessa se sentaron en un banco, hombros rozándose, observando a sus hijos ser niños. «Son buenos el uno para el otro», dijo Vanessa. «Lo son». La tercera cita, Thomas sugirió una clase de pintura artística para niños. Dijo: «A Dylan le encanta, es visual, así que no se siente excluido. Pensé que Skylar y Nova también podrían disfrutarlo. Otra forma de expresarse». Así que un sábado fueron todos juntos. 3 niños y 2 padres que quizás se estaban convirtiendo en algo más. Dylan pintó audaces formas abstractas. Skylar creó intrincados patrones geométricos. Nova pintó una torre que se extendía desde la parte inferior hasta la superior de su lienzo, precaria y hermosa. Thomas y Vanessa también pintaron. Sus caballetes lado a lado, sus manos rozándose con toques que no parecían accidentales. «Eres terrible pintando», bromeó Vanessa. «Soy tallador, no pintor», protestó Thomas. Se rieron, y se sintió tan normal, tan ligero, tan diferente del duelo que ambos habían cargado. Pasaron los meses. Las citas para tomar café se convirtieron en cenas. Las clases de arte se convirtieron en tradiciones semanales. Salidas de fin de semana a museos, parques y librerías, donde los niños exploraban y Thomas y Vanessa construían algo real. Iban despacio, pero también se estaban enamorando. Una tarde en el balcón de Vanessa, después de que los niños se durmieron, Thomas dijo en voz baja: «Está mal volver a ser feliz. A veces me siento culpable». «No está mal», interrumpió Vanessa suavemente. «Claire querría que fueras feliz. El amor después de la pérdida es posible. No disminuye lo que vino antes». Thomas se quedó en silencio. «Mi terapeuta dijo algo similar, que somos capaces de albergar más de una verdad a la vez». «Exacto». Vanessa le tomó la mano. «Amabas a Claire, amas a Dylan, y quizás estás empezando a amarnos a nosotros también». Thomas la miró y asintió. «Sí, creo que sí». «Yo también me estoy enamorando de ti», admitió Vanessa. «Tú y Dylan se han vuelto tan importantes para nosotras». Se besaron en el balcón mientras las luces de la ciudad brillaban abajo y se sintió como una promesa. 6 meses después de ese primer pez de madera, Thomas llevó a todos al jardín donde a las gemelas les encantaba alimentar a los pájaros. Era una mañana fría. Todos llevaban abrigos cálidos. Thomas había traído chocolate caliente que los niños se pasaban, su aliento creando pequeñas nubes en el aire. Nova estaba construyendo una torre de pequeñas piedras. Skylar colocó bellotas en un patrón espiral. Dylan le hizo señas a Thomas sobre un pájaro que había visto. Y entonces, en voz baja, Nova dijo: «A la torre le falta una piedra más». Su voz era pequeña, oxidada por el desuso, pero estaba allí. Todos se quedaron inmóviles. Nova levantó la vista, sorprendida por su propia voz. Skylar miró a su hermana, con los ojos muy abiertos. Thomas hizo la seña suavemente. «Hablaste». Eso fue hermoso. Los ojos de Nova se llenaron de lágrimas. Hizo la seña. «No fue mi intención». «Está bien», dijo Vanessa suavemente, arrodillándose a su lado. «No tienes que hablar si no quieres, pero tu voz es hermosa, cariño. La hemos extrañado». Skylar tocó la mano de su hermana. Luego, con cuidado, susurró: «Yo también echo de menos hablar a veces». Vanessa abrazó a ambas niñas, con lágrimas corriendo por su rostro. «Sin presión. Hablan cuando estén listas o no hablan en absoluto. Las amamos exactamente como son». Pero algo había cambiado. Las primeras palabras habían surgido de forma natural, no forzadas, no exigidas, sino ofrecidas libremente cuando finalmente se sintieron lo suficientemente seguras. Dylan le hizo señas a su padre. Encontraron sus voces. Thomas le respondió con señas.
Siempre las tuvieron, solo necesitaban tiempo. Las palabras vinieron lentamente después de eso. No todos los días, ni siquiera todas las semanas, pero gradualmente Skylar y Nova comenzaron a mezclar palabras habladas con lenguaje de señas, eligiendo cómo comunicarse basándose en la comodidad en lugar de la expectativa. Al principio, hablaban más con Thomas y Dylan que con cualquier otra persona. Thomas nunca le dio mucha importancia, simplemente aceptó cualquier forma que tomara su comunicación. Vanessa vio a sus hijas florecer. A veces empezaban a cantar melodías suaves y tentativas que se hacían más fuertes. Hacían preguntas, contaban historias, reían a carcajadas, y a través de todo ello, la relación de Thomas y Vanessa se profundizó. Cenas familiares, pijamadas donde los 3 niños acampaban en fuertes de mantas, conversaciones sobre el futuro, sobre cómo podría ser si realmente unieran sus vidas. «Quiero que esto sea real», dijo Vanessa una noche en su sofá, con los niños dormidos en la habitación contigua. «Te quiero en mi vida, Thomas, permanentemente». «Yo también quiero eso», admitió Thomas. «Pero me preocupo por Dylan, por la adaptación». «Eres un padre increíble», dijo Vanessa con firmeza. «Dylan prospera, está feliz. Ahora tiene amigos, te tiene a ti. Eso es todo». Thomas la acercó. «Entonces hagámoslo. Hagámoslo de verdad». «¿Me estás pidiendo matrimonio?», bromeó Vanessa. «Todavía no», dijo Thomas con una sonrisa. «Pero pronto». 12 meses después de ese primer pez de madera, Thomas supo que era el momento adecuado. Había pasado semanas tallando un conjunto especial, una familia de 5 figuras unidas por las manos, tan suaves y perfectas que se sentían como amor hecho tangible. Llevó a todos al jardín donde las gemelas habían vuelto a hablar por primera vez. Era principios de primavera. Los árboles estaban floreciendo. Los pájaros cantaban. El sol de la mañana bañaba todo con una luz dorada. Thomas reunió a todos. Luego, sonriendo nerviosamente, se arrodilló en la hierba mientras Skylar, Nova y Dylan estaban cerca, cada uno sosteniendo un cartel pintado a mano. «¿Te casarías con nosotros?». Las manos de Vanessa volaron a su boca. Miró a Thomas, a los niños, a los carteles que sostenían con tanta esperanza. «¿Todos ustedes?», preguntó. Su voz se quebró. «Todos nosotros», confirmó Thomas. «Queremos ser una familia de verdad, si nos aceptas». Las lágrimas corrieron por el rostro de Vanessa. «Sí, sí a todos ustedes. Sí, sí, sí». Los niños corrieron hacia adelante, abrazando a sus padres en un enredo de risas y amor. Skylar habló claramente. «Vamos a ser una familia de verdad ahora». Nova añadió. «Con un papá que escucha». Dylan hizo la seña. «Y hermanas que me entienden». Thomas sacó la talla de madera, la familia de 5 figuras, y la colocó en las manos de Vanessa. «Para ti, para nosotros, algo a lo que aferrarse». Vanessa lo apretó contra su pecho, sintiendo su suavidad, su calidez, su peso. «Es perfecto. Todos ustedes son perfectos». La boda se celebró 6 meses después en ese mismo jardín bajo un dosel de flores de otoño. Skylar y Nova llevaban coronas de flores a juego y llevaban carteles tanto en inglés como en el SA. «Hoy nos convertimos en familia». Dylan hizo las señas de los votos de Thomas, sus pequeñas manos cuidadosas y precisas. Vanessa los repitió, con voz firme y segura. Las gemelas pronunciaron sus propios votos, cortos y simples. «Prometimos ser valientes juntos». Cuando intercambiaron anillos, los 3 niños corrieron hacia adelante, abrazando a sus padres en un enredo de risas y amor. Esa tarde, en su nuevo hogar compartido, una casa con jardín y un taller de tallado, la familia se reunió en la sala de estar. Skylar y Nova se sentaron al piano en la esquina, tocando un dúo que habían estado practicando. Sus voces se unieron a la música, aún vacilantes a veces,
pero haciéndose más fuertes. Cantaron una canción sobre encontrar un hogar, sobre estar a salvo, sobre un amor que te envuelve cuando te sientes demasiado pequeño. Dylan se sentó junto a ellas, sintiendo las vibraciones del piano a través de sus manos, su rostro radiante de alegría. Thomas y Vanessa se quedaron junto a la ventana, abrazados, observando a sus hijos, a su familia, llenar la casa de música y risas. «Lo hicimos», susurró Vanessa. «Construimos algo hermoso a partir de pedazos rotos». «Lo hicimos», asintió Thomas. «Juntos». En la repisa de la chimenea se encontraba la talla de madera de 5 figuras tomadas de la mano, suave, perfecta, irrompible. Junto a ella, el primer pez de madera que Thomas había tallado. El que lo empezó todo, pequeños objetos que decían: «No estás sola. Alguien hizo esto pensando en ti. Alguien talló todos los bordes ásperos para que no doliera sostenerlo». 2 familias rotas se habían convertido en una sola y completa. Skylar y Nova encontraron sus voces de nuevo, hablando más cada día, cantando cuando les apetecía, dejando que el mundo volviera a entrar lentamente en sus propios términos. Aprendieron que el silencio estaba bien, que el lenguaje de señas era tan válido como el habla, que podían elegir cómo comunicarse. Dylan encontró hermanas que aprendieron a comunicarse con fluidez en lenguaje de señas, que lo incluían en todo, que nunca lo trataron como si fuera diferente o menos. Encontró una segunda madre que aprendió su idioma y lo amaba ferozmente. Vanessa encontró una pareja que entendió que la fuerza a veces se parece a la vulnerabilidad, que la curación no es lineal, que el amor después de la pérdida es posible. Encontró paz sabiendo que sus hijas estaban realmente bien, no arregladas ni cambiadas, sino aceptadas y amadas exactamente como eran. Y Thomas encontró perdón, no solo de Vanessa o los niños, sino de sí mismo. La culpa siempre estaría ahí, una compañera silenciosa. Pero ya no era lo único que llevaba consigo. También llevaba amor, esperanza, propósito, familia. Había aprendido lo que trató de mostrarles a las gemelas todos esos meses atrás, que todos merecen ser vistos. No su diagnóstico, ni su trauma, ni sus problemas. Solo ellos, completos, dignos, merecedores de ternura, incluyéndose a sí mismo. A veces la curación no viene de las palabras, la terapia o los grandes gestos. A veces viene de algo pequeño y suave que cabe en tu palma y te recuerda que mereces suavidad, mereces paciencia, mereces algo tallado con cuidado solo para ti. A veces viene de alguien que ve tu silencio no como algo que arreglar, sino como algo que honrar. Gracias por acompañarme en este viaje. Si esta historia te recordó que la curación es posible, que los pedazos rotos pueden construir algo hermoso, que todos merecen ser vistos, por favor, suscríbete a Soul Lift Stories. Comparte esto con alguien que necesite escucharlo y cuéntame en los comentarios, ¿cuál es un pequeño gesto que cambió tu vida? Tu historia importa. Nos vemos.